Comenzamos entonces con el tema de hemorragias del tubo digestivo. Cuando hablamos de hemorragias del aparato digestivo, debemos tomar en cuenta que estamos refiriéndonos a una pérdida hemática de cualquier punto del aparato digestivo. Desde la parte superior podemos hablar desde lo que significa el esófago hasta la zona rectal, pasando por estómago, intestino delgado e intestino grueso, más el asa sigmoides. Esta característica del sangrado es la que va a definir la presencia de la hemorragia. Las causas, como vamos a ver, son muy variadas. Y principalmente dividimos a las hemorragias digestivas en dos grandes grupos. Uno, que son las hemorragias digestivas altas, y otro, que son las hemorragias digestivas bajas. ¿Dónde se encuentra el punto de diferenciación entre una y otra? El ángulo de Treitz, que es la unión entre el duodeno y el yeyún. Eso conocemos por nuestros conocimientos de anatomía. Cualquier sangrado que se presente en el aparato digestivo por encima del ángulo de Treitz lo denominaremos o lo catalogaremos como hemorragia digestiva alta. Cualquier punto del aparato digestivo que presente sangrado después del ángulo de Treitz denominaremos como hemorragia digestiva baja. En la hemorragia digestiva alta tenemos como orígenes al esófago, al estómago y a la primera parte del intestino delgado. Ahí tenemos a el duodeno en sus 4 porciones. En cambio, la hemorragia digestiva baja incluye la mayor parte del intestino grueso, recto y ano, tomando en cuenta que de estos lugares el intestino grueso, el colon, es el que presenta mayor número de casos de etiologías respecto a la hemorragia digestiva. Y en la hemorragia digestiva alta es el estómago donde se presenta con mayor frecuencia el punto de sangrado. Para poder realizar una diferenciación en cuanto a la hemorragia digestiva alta y baja, tomemos en cuenta algunos conceptos clínicos. Hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? El vómito con sangre. Es la salida de sangre a través de la boca proveniente del aparato digestivo. A eso denominamos hematemesis. Y acá debemos realizar un estudio muy minucioso del contenido hemático que vayamos a observar para diferenciarla de la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? La salida de sangre a través de la boca, pero proveniente de aparato respiratorio. Ambos tipos, la hematemesis y la hemoptisis, presentan salida de sangre a través de la boca. ¿Cómo sabemos si es de aparato digestivo o de aparato respiratorio? Tomando en cuenta algunos detalles. En la hemorragia digestiva, el sangrado se precede usualmente de náuseas. En la hemoptisis se precede de tos. La hematemesis usualmente presenta además restos alimenticios. La hemoptisis no presentará restos alimenticios, pero tiene una característica la hemoptisis que presenta burbujas de aire, porque la sangre está proveniendo de aparato respiratorio. En cambio, la hematemesis no presentará estas burbujas de aire. Serían las principales características a tomar en cuenta al momento de evaluar un sangrado que viene por la boca del paciente para diferenciarla si el origen es el aparato respiratorio o el aparato digestivo. Por lo tanto, para la hemorragia digestiva alta, primer punto clave en cuanto a las manifestaciones clínicas es la determinación de la presencia de hematemesis. Pero la hematemesis no siempre está presente en todos los casos.
Hay pacientes, hemos tenido cuántas veces pacientes con hemorragias digestivas altas que no cursaban con hematemesis, pero sí presentan melenas. ¿Qué es la melena? Las deposiciones color negro, con una característica alquitranada, de color negro, bastante fétido, abundantes en la mayor parte de las veces. Es sangre que ha cambiado de color rojo a color negro debido a la degradación que ha sufrido la hemoglobina a través de su paso por el tubo digestivo gracias a la acción de las enzimas digestivas. Y la sangre cambia de color rojo a color negro. Entonces, para una hemorragia digestiva alta encontraremos hematemesis y encontraremos melenas. En cambio, en una hemorragia digestiva baja vamos a encontrar hematoquesia, que son las deposiciones con contenido hemático. Deposiciones usuales, normales, pero además de las deposiciones se presenta sangre de un color usualmente rojo oscuro. Se denomina en la mayor parte de los libros de semiología, de gastroenterología, como color rojo vinoso de la hematoquesia. Y vamos a hablar de rectorragia o proctorragia, que es lo mismo, cuando encontramos sangre que sale por el ano, pero en ausencia de heces fecales. La hematoquesia son heces fecales con sangre. La rectorragia o proctorragia solamente es sangre en ausencia de heces fecales. Son las principales características clínicas en cuanto se refiere a la hemorragia digestiva alta y a la hemorragia digestiva baja. Entonces, tomemos en cuenta muy en claro estos conceptos. Hematemesis, pérdida de sangre precedida usualmente por vómito. Indica la hematemesis que algún punto del aparato digestivo superior, por encima del ángulo de Treitz, está sangrando. La cantidad mínima para que se presente hematemesis es de 50 centímetros cúbicos, de 50 a 100 centímetros cúbicos para que se elimine. Se debe acumular una cantidad de sangre, ya sea en estómago o en la primera porción del intestino delgado, aproximadamente entre 50 a 100 mililitros para que se presente la hematemesis. La melena, como indicábamos, es la materia fecal de color negro, característica o aspecto alquitranado, como el alquitrán, con un olor fétido muy penetrante, característico. Una vez que uno siente el olor a la melena, jamás se olvida por la característica de ese olor fétido, maloliente. Y se presenta gracias a la degradación de la hemoglobina que se transforma en hematina. Esto gracias a la acción de las enzimas digestivas y también a la acción de la flora bacteriana que se encuentra a nivel del intestino. La hematoquesia se presenta como deposiciones con sangre pura, roja oscura, vinosa, sin presencia de coágulos, que usualmente se acompaña de materia fecal. Pero aquí también debemos tomar en cuenta un detalle que en muchas oportunidades se les ha manifestado. La medicina no es ciencia exacta, por lo tanto siempre existen posibilidad de variantes. Si encontramos un paciente que presenta deposiciones con sangre rojo vinoso, sospechamos de una hemorragia digestiva baja. Pero, ¿qué pasaría si encontramos un paciente con deposiciones que presentan sangrado rojo vivo, rojo brillante, rojo rutilante? Diríamos que es una hemorragia digestiva baja, si sabemos que la baja tiene un color rojo más oscuro. ¿Qué puede estar pasando? Que sea una hemorragia digestiva alta, pero que el peristaltismo intestinal está tan acelerado que no le da tiempo a la hemoglobina a cambiar su color de rojo a negro y por eso se elimina como un color rojo brillante, rojo rutilante, rojo manzana. Por lo tanto, si un paciente presenta salida de sangre a través del ano
con restos hemáticos, pero de un color rojo brillante, color rojo manzana, pensemos que pueda ser también una hemorragia digestiva alta, cuando el peristaltismo intestinal está acelerado, y eso va a favorecer a que la sangre no tenga el tiempo necesario para cambiar de color, de rojo a color negro. Según el sitio de origen, la hemorragia de vía digestiva alta puede ser desde la porción inferior de la faringe, o sea, desde el inicio del esófago hasta el ángulo de Treitz. Y la hemorragia de vía digestiva baja desde el ángulo de Treitz hasta el ano. La hemorragia digestiva alta es mucho más frecuente que la baja. Usualmente la epidemiología indica 5 veces mayor frecuencia la hemorragia alta que la hemorragia baja. Para poder realizar un diagnóstico adecuado en una hemorragia digestiva alta, utilizaremos como método de diagnóstico la endoscopía digestiva alta, y para la hemorragia digestiva baja la colonoscopía, que se nos convierten en métodos complementarios de estudio imprescindibles para poder realizar un diagnóstico correcto. Según la visibilidad de la causa, hablaremos de una hemorragia visible o de una hemorragia oculta. La hemorragia visible es cuando se logra determinar adecuadamente la presencia de sangre, ya sea a través de hematemesis, melena o hematoquesia, donde el origen del sangrado está correctamente identificado. Eso llamaremos hemorragia visible. Llamaremos hemorragia oculta cuando la hemorragia es de bajo volumen, de poca magnitud, donde una vez realizados los estudios complementarios no se ha logrado identificar adecuadamente el punto de sangrado. La mayor parte de los estudios complementarios son negativos, lo cual implica un desafío para el médico para lograr identificar el punto de sangrado. En muchas ocasiones hemos tenido pacientes que tienen hemorragia digestiva, presencia de sangrado a nivel de recto, se realiza la endoscopía alta, no se encuentra nada, se realiza la colonoscopía, no se encuentra nada. ¿Dónde está sangrando? Ahí viene el punto de el reto que se le plantea al médico, el poder identificar el lugar de sangrado para su paciente. A esto llamaremos hemorragia oculta. Ahora veamos lo que son las hemorragias de vías digestivas altas. Como principal causa mencionaremos a la úlcera gastroduodenal, ya sea que se presente a nivel de estómago o a nivel de duodeno. Todas las referencias bibliográficas indican que la úlcera gastroduodenal se convierte en la primera causa etiológica de la hemorragia digestiva alta. Para que se presente sangrado de una úlcera, esta debe tener un tamaño por lo menos de 1 centímetro, y será mayor el sangrado cuanto mayor sea la profundidad de la úlcera. Úlceras superficiales pueden presentar escaso o ningún sangrado. Úlceras que comprometen capas más profundas de la pared del estómago pueden llegar a comprometer los capilares sanguíneos, lesionarlos, romper los capilares sanguíneos, y ser este el punto por donde el paciente esté presentando la pérdida hemática. Debemos tomar en cuenta acá lo que ya habíamos visto en algunas de nuestras clases teóricas. La infección por Helicobacter pylori asociada como etiología a la úlcera gastroduodenal y como causa de hemorragia digestiva alta, podemos determinarla hasta en el 95% de los casos. Entonces, la presencia del Helicobacter pylori en el estómago no solamente se considera una posible etiología infecciosa que va a producir simplemente inflamación del estómago. También el Helicobacter pylori puede producir que la hemorragia, que la úlcera
a la cual está invadiendo pueda llegar a sangrar profusamente. La asociación de hemorragia digestiva alta, secundaria a úlcera y secundaria a infección por Helicobacter pylori, entonces se considera en el 95% de los casos. Y aquí también hay que tomar en cuenta otro factor, las gastropatías medicamentosas, por el consumo excesivo de medicamentos, sobre todo de AINES, tomando en cuenta lo que ya habíamos hablado en su oportunidad respecto a la inhibición que realizan los AINES para la síntesis de las prostaglandinas como parte de los mediadores de la cascada de la inflamación. De esa manera los AINES como antiinflamatorios disminuyen la inflamación porque inhiben las prostaglandinas, la síntesis de prostaglandinas. Pero tenemos prostaglandinas protectoras del estómago, de la mucosa estomacal, las prostaglandinas vasodilatadoras. Los AINES van a provocar la inhibición de estas prostaglandinas protectoras de la mucosa gástrica, lo cual favorece a la presencia de úlceras. No solamente por acción directa, o sea, irritación local directa de la tableta o el comprimido sobre la mucosa, sino también por la inhibición que se produce a las prostaglandinas. También acá debemos tomar en cuenta algunos otros factores que son relacionados a los hábitos del paciente, como el hábito alcohólico y el hábito tabáquico. Y sin dejar tampoco en el estudio a una posible historia familiar, antecedentes familiares de úlceras. Si los papás tienen úlceras por alguna causa, algún motivo, la descendencia tiene también una gran probabilidad de poder llegar a presentar úlceras. ¿Cuál es la clínica de las úlceras gastroduodenales? Principalmente dolor epigástrico, dolor opresivo, urente a nivel de la zona del epigastrio, exacerbado con la ingesta alimenticia y que revierte con la ingesta de los alimentos. Perdón, les insinuo que me esperen un momentito, por favor. Muy bien, entonces les indicaba que las características clínicas de las úlceras será principalmente la presencia de dolor a nivel epigástrico, exacerbado con la ingesta alimenticia, sobre todo con los alimentos gastrolesivos, y que cede con la ingesta o con la utilización de los antiácidos. Muchas bibliografías nos indican que el dolor puede exacerbarse cuando el paciente está en ayuno y que más bien revierte cuando el paciente ingiere algún alimento. Va a depender mucho de la ubicación de las úlceras, va a depender del tamaño que presenten las úlceras y del origen que presenten las úlceras. La característica del dolor llega a ser tan intensa, con una catalogación en la escala de EVA de 8/10 mínimamente, que el paciente nos refiere que el dolor llega a despertarlo durante la noche por la intensidad del dolor. Estos pacientes que ya tienen antecedentes de úlceras y que presentan exacerbación repentina del dolor, aumento en la intensidad del dolor, son pacientes candidatos a que en algún momento estas úlceras puedan presentar sangrado. Para clasificar las úlceras tenemos la clasificación de Forrest, que nos ayuda a poder identificar el diagnóstico y sobre todo el pronóstico de las úlceras. En el grupo 1 de la escala de Forrest tenemos un paciente con una hemorragia activa, es un paciente con un sangrado activo, es un
una úlcera que está sangrando continua y permanentemente. Si se encuentra una úlcera que está con vasos visibles, que no tiene una capa de fibrina que la está recubriendo, tiene gran probabilidad de sangrar en cualquier momento. Usualmente, para revertir estas úlceras por el tamaño que presentan, se requiere tratamiento quirúrgico. Y dependiendo de la magnitud del sangrado, por la posibilidad de la presencia de un shock hipovolémico, el paciente posiblemente requiera internación, inclusive en unidades de terapia intensiva. En el grupo 2, la internación de los pacientes se hace más sencilla, tomando en cuenta que no existe alteración hemodinámica, no hay una gran pérdida hemática, simplemente es controlar el sangrado, inhibir o cohibir el punto de sangrado, y el tiempo de hospitalización se hace más corto. Y en el grupo 3, el sangrado es mínimo y no requiere un tratamiento hospitalario. Puede ser atendido a través de una consulta externa. Acá tenemos la característica de estas úlceras, pero ya con un detalle un poco mayor. En el grupo 1 tenemos a su vez la clasificación 1A y 1B. Todo paciente Forest 1 necesita usualmente tratamiento en la unidad de terapia intensiva, porque se ve un vaso sangrante activo o sangrado en napa. ¿A qué se llama sangrado en napa? A ver, para que podamos entender este punto. Imagínense que tenemos un sangrado con un punto sangrante activo. Es un vasito que se ha roto y hay un puntito que está sangrando como un pequeño chisguete. A eso se llama vaso sangrante activo. La hemorragia en napa es aquella hemorragia que se presenta en la mucosa gástrica, pero comparémosla con la lesión que podemos realizar o presentar en la mano cuando nos raspamos en el suelo. Nos caemos y en el piso de tierra, en un empedrado, podemos presentar erosiones a nivel de la piel, rasmillados, que le llamamos vulgarmente, se ha rasmillado la piel, y se presentan múltiples puntitos de sangrado al mismo tiempo. A esto vamos a denominar sangrado en napa. Usualmente este tipo de pacientes tienen una gran probabilidad de exacerbación o de recurrencia de las hemorragias, pueden recidivar en cualquier momento, por lo cual requieren un tratamiento quirúrgico en el más del 50% de los casos. El tipo Forest 2 se cataloga como un sangrado reciente. No está activo el sangrado. Se nota que en algún momento, horas o días previos, hubo sangrado, pero al momento de la identificación de la úlcera, esta no está sangrando. Tiene su subclasificación 2A, 2B y 2C, en el cual vamos a encontrar un vaso visible, pero ya con coágulo. Gracias al coágulo, la hemorragia ha sido cohibida. O podemos encontrar, cuando se tienen sangrados en napa, una mancha pigmentaria de un color mucho más oscuro, que indica que ese sangrado en napa de múltiples vasos sangrantes al mismo tiempo también ha sido cohibido. Acá vemos que la recidiva de las hemorragias llega a ser mucho menor y el tratamiento quirúrgico también es muy limitado para este tipo de casos. Y el tipo 3 en la clasificación de Forest nos indica sin sangrado reciente. El paciente puede ser dado de alta. No requiere un tratamiento hospitalario y el manejo será simplemente ambulatorio. La úlcera se la ve libre de sangre sin la presencia de la mancha pigmentaria. Menos del 1% de casos llegará a una recidiva y no requiere un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, esta clasificación de Forest, que se realiza a través de un estudio de endoscopía digestiva alta, para lograr observar minuciosamente los detalles de la úlcera, nos ayudarán a poder tomar decisiones en cuanto a la conducta
Y en cuanto al pronóstico, si estas úlceras sangrantes llegarán a requerir un tratamiento quirúrgico o simplemente recibirán un tratamiento ambulatorio. Otra causa para la presencia de hemorragias digestivas altas: las erosiones por lesiones agudas en la mucosa gástrica, motivadas por el Helicobacter pylori en más del 80% de los casos, consumo de AINES, consumo de alcohol y las famosas úlceras de Curling o lesiones de Curling, que también se llaman úlceras de estrés. Pacientes que tienen una actividad que motiva una alteración emocional muy severa, pacientes que están extremadamente estresados por cuestiones familiares, laborales, sentimentales, pueden llegar a presentar las que se denominan lesiones de Forest o úlceras de Forest. Úlceras de Curling, son úlceras de Curling o úlceras de estrés o lesiones de Curling. Estas lesiones por erosión aguda de la mucosa gástrica usualmente se presentan más allá de los 60 años. Es poco frecuente encontrar este tipo de etiologías en pacientes más jóvenes. Pero cuando se presenta un sangrado, este llega a ser abundante en cuanto a la pérdida hemática, lo cual puede poner en riesgo la vida del paciente. Tercer punto a tomar en cuenta: hemorragia en pacientes con cirrosis hepática. Ya hemos tocado este punto al momento de la clase correspondiente de cirrosis. Un paciente que tiene cirrosis hepática por el consumo de alcohol va a presentar la lesión a nivel del hígado por el consumo del alcohol, pero el alcohol ingresa por vía digestiva directamente hacia el estómago, y el alcohol como tal llega a producir lesión directa sobre la mucosa del estómago, lo cual puede provocar una gastropatía alcohólica hemorrágica. Esta gastropatía alcohólica, propia de los pacientes con alcoholismo crónico, producirá sangrados de múltiples zonas de la mucosa gástrica y es luego de la cirrosis, luego de la encefalopatía hepática, una causa de mortalidad en los pacientes alcohólicos. También acá debemos tomar en cuenta la hipertensión portal, que como característica clínica de los pacientes con cirrosis, ya hemos mencionado cuáles son las características propias de esta alteración de la cirrosis, de la hipertensión portal. Producirá una alteración en la microcirculación de la pared gástrica a nivel de los capilares de la pared gástrica, y se puede acompañar inclusive de varices esofágicas. Ya hemos mencionado también en muchos momentos, en muchas circunstancias, las características de las varices esofágicas. Un paciente cirrótico con una cirrosis hepática terminal por alcoholismo crónico puede llegar a presentar hemorragia digestiva alta, uno, por el sangrado de las varices esofágicas, y otro, por la presencia de sangrado a nivel de mucosa estomacal secundaria al consumo del alcohol, por acción e irritación directa del alcohol sobre la mucosa del estómago. ¿Recuerdan lo que les decía en su momento? A las hemorragias por varices esofágicas se los denomina hemorragias cataclísmicas o hemorragias apocalípticas, tomando en cuenta que el paciente tiene una pérdida hemática tan rápida que se nos muere en un par de minutos ahí mientras le estamos tomando la presión, estamos preguntándole qué se llama, dónde vive, si tiene luz, agua, cable en su casa, el paciente se nos muere ahí en la sala de emergencias por la magnitud de la pérdida hemática, la hipovolemia severa que ha ocasionado shock hipovolémico. Por eso un paciente con hemorragia secundaria varices esofágicas hay que tener todo el cuidado necesario para la atención inmediata. Caso contrario, el paciente también se nos va de las manos.
Otra causa etiológica, el síndrome de Mallory-Weiss, que ya lo hemos mencionado también en su momento, que es un desgarro del tercio inferior de la mucosa del esófago, motivado por vómitos continuos, vómitos incoercibles, aumento importante de la presión intraabdominal, que va a motivar a que el contenido gástrico salga continuamente y con fuerza hacia el esófago. Y tomando en cuenta las características histológicas de la mucosa esofágica, como es mucho más lábil, más delicada, la acción directa del ácido clorhídrico sobre la mucosa del esófago puede producir laceraciones, porque el vómito sale con mucha fuerza, produce heridas, laceraciones en el tercio distal del esófago. A eso denominamos síndrome de Mallory-Weiss, que también se presenta en un gran número de casos en mujeres embarazadas, en aquellas que presentan la hiperemesis gravídica, ¿no? La presencia de vómitos permanentes, continuos, incoercibles durante el embarazo. Estas pacientes también por estos vómitos explosivos, vómitos que se presentan con gran aumento de presión intraabdominal, pueden producir síndrome de Mallory-Weiss. Dependiendo de la lesión que se presente en el esófago, de la longitud de las erosiones, del tamaño de las erosiones y del número de erosiones que se presenten en el Mallory-Weiss, el sangrado puede ser moderado, de leve a moderado en cuanto a la pérdida hemática, y si las lesiones no son muy importantes pueden llegar a ceder espontáneamente sin la necesidad de realizar ningún tipo de tratamiento o de una acción terapéutica. Otra etiología para la hemorragia digestiva alta es el sangrado de Delafoe o úlcera de Delafoe. Se escribe D-E-U Lafoy. Esta alteración patológica se produce por una malformación de los vasos arteriales a nivel de la mucosa del estómago. Es una malformación. Estos vasos arteriales tienen un diámetro mucho mayor de lo normal y se ubican en una posición muy superficial en la mucosa del esófago, con lo cual llegan a comprimir la mucosa del estómago, lo cual va a llevar a la erosión de la mucosa estomacal, y esta erosión se abre como una herida y esto provoca la hemorragia. Entonces, el sangrado de Delafoe, úlcera de Delafoe o gastropatía de Delafoe, que también se la denomina, es una malformación congénita de los vasos de la mucosa gástrica, con aumento del calibre, un aumento del diámetro de los vasos, una ubicación más superficial y mucha predisposición a erosionarse, lo cual será la causa del sangrado. Como en la mayor parte de las úlceras, como hemos hablado ya en su momento, el tratamiento es la escleroterapia o la electrocoagulación, que se realiza a través del tratamiento endoscópico. La esofagitis, sobre todo la que es secundaria a reflujo gastroesofágico, llega a producir lesiones importantes ulcerando la mucosa del esófago, y al igual que en el estómago, estas úlceras llegarán a sangrar, tomando en cuenta que la mucosa esofágica es mucho más delicada, más lábil, no tiene los factores de protección como la mucosa del estómago. La posibilidad de sangrado en el esófago es mucho mayor que a nivel del estómago, inclusive con lesiones mucho más pequeñas. Úlceras de diámetro reducido, que si se presentaran en el estómago no sangrarían, a nivel del esófago, aunque sean pequeñas, pueden llegar a sangrar y presentar una pérdida hemática bastante importante. Como cualquier caso de esofagitis, el tratamiento está dirigido a utilizar los inhibidores de la bomba de protones y los antiácidos, sobre todo el sucalfato o el magaltrato, que son los de primera elección
Y en segunda instancia, en segunda elección, pondríamos al hidróxido de aluminio y magnesio. ¿Cómo evaluamos a un paciente que tiene hemorragia digestiva? A ver, antes de esto, perdón, acá nos está faltando una diapositiva. Hay una causa etiológica, además, a tomar en cuenta en los pacientes con hemorragia digestiva alta. Sobre todo acá, en la altura, que es la gastropatía congestiva. Pacientes con eritrocitosis, excesiva cantidad de glóbulos rojos motivados por la altura, eritrocitosis de altura. Van a producir éstasis en vasos arteriales, en capilares arteriales, lo cual va a debilitar el endotelio vascular produciendo ruptura de capilares. Conocemos que los pacientes que tienen eritrocitosis tienen una gran probabilidad de presentar epistaxis por esta lesión a nivel de la mucosa de las fosas nasales. Una causa muy frecuente acá en la altura para las epistaxis es la eritrocitosis de altura. De igual manera, los pacientes con eritrocitosis pueden llegar a presentar hemorragias a nivel cerebral, produciendo accidentes vasculares hemorrágicos. Y lo mismo nos puede pasar a nivel estomacal, que la éstasis de la sangre, éstasis sanguínea en capilares, pueda producir debilitamiento de la pared endotelial, ruptura de capilares y producir hemorragia digestiva alta, pero motivada por la eritrocitosis de la altura. Este punto a tomar en cuenta porque es una causa etiológica muy frecuente que la vamos a encontrar si desarrollamos posteriormente nuestras actividades profesionales en ciudades de altura. Bien, ahora pasemos a este punto. ¿Cómo realizamos la evaluación de un paciente que tiene hemorragia digestiva? En la historia clínica debemos evaluar adecuadamente los antecedentes del paciente, consumo de fármacos, consumo de alcohol, consumo de tabaco, patologías previas, patologías como, por ejemplo, el uso de anticoagulantes, paciente que esté portando una fibrilación auricular, que hubiera presentado un tromboembolismo pulmonar, actualmente, pacientes con COVID, que requieran un tratamiento con AINES, con aspirina como antiagregante plaquetario durante un lapso prolongado de tiempo, pueden ser causas para la presencia de hemorragias digestivas. En el examen físico, ¿qué vamos a determinar? Sobre todo la exploración del abdomen, ubicar puntos dolorosos. El dolor usualmente está localizado a nivel de epigastrio, puede referirse a mesogastrio o flancos. Y debemos evaluar adecuadamente o investigar adecuadamente cómo está el peristaltismo intestinal. Ante la presencia de peristaltismo intestinal acelerado, ruidos hidroaéreos aumentados o hiperactivos, eso significa que el sangrado es activo. Porque al ser la sangre un componente extraño a la luz intestinal, el intestino lo que trata es de eliminar la sangre a la mayor brevedad posible. Aumenta su peristaltismo para que este elemento extraño salga del intestino para que no produzca daño. Por eso, al auscultar a un paciente que tenga hemorragia digestiva y la encontramos con peristaltismo intestinal acelerado, indica que existe un sangrado activo. Los laboratorios los vamos a ver a continuación. Y un punto a tomar en cuenta en la atención inicial de todo paciente con hemorragia digestiva es realizar un lavado gástrico. Colocar una sonda nasogástrica que esté introducida hasta el estómago e ir introduciendo cantidades abundantes de agua. Vamos a lavar con agua, no con solución fisiológica, con agua de la pila. La cantidad de agua a utilizarse no tiene un volumen determinado. Introducimos agua, pónganle 1 litro a la cavidad estomacal y luego la sacamos.
La sacamos, la colocamos a través de una jeringa y vamos sacando también a través de la jeringa. Si evidenciamos que existe todavía sangrado, o sea, el agua que estamos sacando todavía tiene restos hemáticos, seguimos introduciendo agua. O sea, el lavado gástrico se debe realizar hasta que se obtenga débito claro, hasta que se meta agua y se saque agua. Que no existan restos hemáticos, que no existan restos de sangre cuando saquemos el contenido de agua del estómago. Obviamente que el lavado gástrico tiene una contraindicación. No se debe introducir una sonda nasogástrica en paciente que tenga varices esofágicas, porque al simple roce de la sonda nasogástrica con uno de los trayectos varicosos podemos producir sangrado. Esa es prácticamente la única contraindicación para la colocación de una sonda nasogástrica. Algunos factores a tomar en cuenta en la evaluación de una hemorragia de vía digestiva alta. Una historia previa de melenas. Si el paciente nos indica que ya ha presentado en varias oportunidades y en etapas anteriores deposiciones oscuras, esto ya nos indica que el sangrado puede ser crónico, con lo cual el diagnóstico ya puede variar. Un paciente con un sangrado crónico, lo más probable es que estemos ante la presencia de una neoplasia, cáncer a nivel de estómago, de intestino delgado, de colon o de recto. Por lo tanto, un sangrado que tenga un antecedente de episodios de melena previos durante un lapso de tiempo prolongado, estaremos pensando que el origen ya no será una úlcera, ya no será la enfermedad de Laffoy, ya no será una gastropatía congestiva. Lo más probable es que sea un cáncer, una neoplasia maligna. Al evidenciar melenas al momento del examen, estamos confirmando la presencia de hemorragia. ¿Cómo vamos a determinar esto? A través de un tacto rectal. Nos colocamos los guantes, colocamos lubricante en el dedo que va a realizar la exploración, introducimos el dedo a nivel rectal y hemos aprendido esa situación de cómo realizar el tacto rectal. Y tratamos, una vez que el dedo está en el interior del recto, tratamos de revisar toda la estructura circular que tiene el recto y ubiquemos restos de heces fecales. Sacamos el dedo del recto con el guante, obviamente con restos de heces fecales, y realizamos la prueba de la peroxidasa. O sea, colocamos agua oxigenada, unas gotitas, un chorrito de agua oxigenada sobre las heces fecales que están en el guante. Si hace burbujitas, es una prueba de peroxidasa positivo, lo que significa que esas heces fecales tienen restos de sangre, porque esa es la reacción que tiene el agua oxigenada ante la sangre, burbujea. Por lo tanto, al momento de realizar el tacto rectal, si realizamos la prueba de la peroxidasa, un chorrito de agua oxigenada a los restos de heces en el guante, y estos hacen burbujitas, es una prueba positiva de que el paciente está cursando con hemorragia digestiva. A nivel laboratorial debemos evaluar cómo está el BUN, o sea el NUS, el nitrógeno ureico, relacionado con la creatinina. Se hace una simple operación aritmética entre el resultado que nos reporta del BUN y de la creatinina y debe ser mayor a 30, o sea debe ser más bien menor a 30. Cuando es mayor a 30, sumados a los otros factores que estamos mencionando en esta diapositiva, nos da una predicción más negativa en cuanto a la evolución que pueda tener la hemorragia digestiva en ese momento. Dentro de los antecedentes, ya siendo un poco más exhaustivos, debemos preguntar sobre antecedentes referidos a varices esofágicas, algún tipo de gastropatía, puede ser la gastropatía congestiva, la gastropatía por hipertensión portal,
esta última relacionada con la cirrosis, antecedentes referidos a neurismas de aorta, sobre todo de la aorta abdominal, presencia de angiodisplasias, algún tipo de patología neoplásica ya diagnosticada previamente, tratamientos que se hubieran hecho contra el Helicobacter pylori, o la presencia de una patología hereditaria de tipo hematológica que se llama la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Como antecedentes farmacológicos, el uso de AINES, sobre todo de los AINES, que son los fármacos más gastrolesivos que hay, pero también debemos preguntar respecto al consumo de antiagregantes plaquetarios o de anticoagulantes. Como antiagregantes plaquetarios tenemos a la aspirina y al clopidogrel, principales fármacos que actualmente se usan como antiagregantes plaquetarios, que son parte del esquema actual del tratamiento para COVID. Y por si acaso, haciendo un paréntesis, ¿no? Todo paciente con COVID requiere un tratamiento antiagregante plaquetario, un lapso mínimo de un mes. Por lo menos un mes debe recibir antiagregantes plaquetarios. También el uso de corticoides. El uso de cualquier tipo de corticoide tiene el mismo efecto sobre la inhibición de las prostaglandinas vasodilatadoras protectoras de la mucosa gástrica. Por lo tanto, uso crónico de corticoides, como el caso de pacientes con patologías articulares, lupus, artritis reumatoide, artrosis, polimiositis, cualquier otro tipo de patología que implique el uso crónico de corticoides, debemos tomar en cuenta ese detalle porque es un posible origen para la hemorragia. O medicamentos que alteren la coloración de las heces, y aquí también debemos tener mucho cuidado de no confundir una melena con deposiciones oscuras por consumo de hierro, de bismuto o de hierro. El uso del sulfato ferroso en los pacientes que tienen anemia es prácticamente un tratamiento de primera línea. Pacientes que consumen hierro a manera de sulfato ferroso pueden llegar a presentar deposiciones oscuras similares a la melena. No podemos decir que es melena, son deposiciones oscuras que fácilmente podemos confundir con melena. ¿Cómo hacemos la diferencia? ¿Cómo sabemos si esas deposiciones oscuras serán simplemente que se ha oscurecido el color de las heces o es que estamos ante una melena por degradación de la hemoglobina? Simple, hagamos la prueba de la peroxidasa. Echemos un poquito de agua oxigenada a las heces. Si hace burbujitas es melena porque tiene sangre. Si estas heces oscuras se les echa agua oxigenada y no burbujean, simplemente es un cambio de coloración que se produjo por el consumo de hierro. Y como habíamos indicado, antecedentes de tabaquismo o alcoholismo también deben ser preguntados porque en menor proporción, pero deben ser tomados en cuenta como posibles etiologías para las hemorragias digestivas altas. Características clínicas que debemos evaluar adecuadamente en un paciente que tenga la hemorragia digestiva alta. La hipotensión. Como en todo paciente que sangra, debemos evaluar sus signos vitales, sobre todo la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si encontramos un paciente hipotenso, significa que ha perdido bastante cantidad de sangre y es un paciente de riesgo, al cual hay que tener mucho cuidado para poder corregir la volemia y evitar que el paciente nos entre en shock hipovolémico. ¿A qué se refiere hipotensión ortostática? Es una circunstancia que sucede cuando se presenta disminución de la presión arterial, disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral, lo cual puede producir mareos y hasta pérdida de conocimiento. ¿Cómo evaluamos? Inicialmente al paciente le tomamos la presión, la registramos y le pedimos al paciente que se agache, que se ponga de rodillas, como si fuera a alzar algún objeto del suelo, y que se levante súbitamente.
Si al momento de incorporarse, de ponerse de pie, luego de permanecer un par de segundos hincado o de rodillas en el piso, el paciente se pone de pie y de repente sufre mareos, visión borrosa, disminución de la visión e inclusive pérdida de conocimiento, este paciente tiene hipotensión ortostática, lo cual implica que la cantidad de sangre que está llegando al cerebro es mucho menor de lo que debería hacerlo por la disminución de la presión. Dependiendo de la magnitud del sangrado, los pacientes pueden llegar a presentar alteraciones del estado de conciencia, desde estados de sopor, estupor, confusión, hasta estados de coma, cuando el paciente está en un estado de shock hipovolémico. Pueden haber sintomatología característica de una angina con dolor precordial, palpitaciones severas cuando la cantidad de sangre perdida es importante por la presencia de taquicardia. La taquicardia en estos casos es un mecanismo de defensa del organismo. Cuando no llega la suficiente cantidad de sangre a tejidos periféricos, el corazón late más rápido tratando de suplementar esta pérdida de sangre. Y obviamente se da prioridad para la circulación sanguínea a órganos más sensibles a la hipovolemia, como son el cerebro, el intestino y los riñones, dejando menor cantidad de aporte sanguíneo a las extremidades. Por lo tanto, las extremidades tanto superiores como inferiores serán frías y húmedas. Tocamos la piel de un paciente con hipovolemia y la vamos a encontrar fría. No olvidemos que la temperatura corporal está mediada, uno de los factores es la circulación sanguínea. Para los diversos tipos de etiologías que se presentan como causas de hemorragia digestiva alta, una úlcera péptica, ¿qué síntomas nos va a dar? Dolor en epigastrio y a nivel de hipocondrio derecho. En la úlcera esofágica, la sintomatología es la presencia de odinofagia, disfagia o pirosis secundaria al reflujo. En la lesión de Mallory-Weiss hay la presencia de mesis, o sea, de vómitos, de hematemesis, náuseas, que usualmente se precede de tos antes de la hematemesis cuando las lesiones por el Mallory-Weiss son bastante extensas o son abundantes en el número. Cuando se presentan varices esofágicas y existe la presencia de hipertensión portal, el paciente estará ictérico con una gran distensión abdominal que debe ser evaluada con todo lo que hemos aprendido en el ámbito hepático y de vía biliar, sumado a la presencia de astenia, adinamia, anorexia. Cuando estamos ante un caso de un paciente que tenga neoplasia, una neoplasia maligna, un tumor maligno, disfagia, saciedad temprana, o sea, el paciente come, tiene apetito, tiene mucha hambre para comer, pero come pequeñas porciones de alimento y ya siente esa sensación de saciedad, se ha hartado rápidamente. Pierde peso también de manera rápida y puede llegar inclusive a la caquexia, a la desnutrición severa, como sucede en cualquier caso de cáncer. Como signos de hipovolemia, a la hipovolemia la vamos a determinar en base a la cantidad de sangre que se ha perdido. En una hipovolemia leve a moderada habrá taquicardia en reposo, frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. En esta circunstancia podemos encontrar frecuencias cardíacas de 110, 120 latidos por minuto. Cuando la pérdida de volumen ha superado el 15% de la volemia, encontraremos hipotensión ortostática, esta que les he mencionado, que se presenta cuando el paciente se incorpora luego de estar de rodillas o de cuclillas. Y cuando la pérdida hemática es del 40% o más, habrá hipotensión supina, o sea, el paciente está en reposo, en decúbito dorsal, y ahí ubicamos la presencia de hipotensión cuando controlemos la presión arterial. Debemos evaluar el color de las heces si es que no las podemos ver directamente, si el paciente no
elimina heces fecales al momento del examen, realizar el tacto rectal con las características que ya les he mencionado previamente. No olvidemos realizar la prueba de la peroxidasa, colocando un chorrito de agua oxigenada para determinar si esas heces fecales burbujean o no, para poder identificar la presencia del sangrado. Y también debemos determinar posibles signos de abdomen agudo, tomando en cuenta de que si es una perforación de la mucosa gástrica, de la pared del estómago, por una úlcera penetrante que se ha roto, se ha abierto, ha comprometido o se ha abierto hacia el peritoneo, va a producir peritonitis. O si es una úlcera duodenal también que se ha abierto hacia el peritoneo, va a ocasionar peritonitis, con lo cual se presentarán signos de un abdomen agudo. Si tenemos esos datos de un abdomen agudo, ese paciente debe ir inmediatamente a quirófano, porque estamos ante un caso de una cirugía de emergencia. Requiere un tratamiento quirúrgico de emergencia para corregir la peritonitis, ubicar el punto que está ocasionando la peritonitis, que puede ser la perforación de una de las vísceras, cerrar la víscera, y al mismo tiempo ya se puede controlar el punto de sangrado. Entonces, paciente que tiene hemorragia digestiva con signos de irritación peritoneal, con signos de abdomen agudo, debe ser transferido inmediatamente al servicio de cirugía. Esta tabla quisiera que la tomemos muy en cuenta porque nos ayuda a dar un diagnóstico correcto de la hemorragia digestiva. A la hemorragia digestiva la vamos a clasificar en leve, moderada o grave o severa, dependiendo de la cantidad de sangre que se haya perdido. Hablaremos de leve cuando la pérdida hemática es menor al 10% de la volemia, donde los signos vitales son normales. Moderada cuando la pérdida hemática está entre el 10 al 20% de la volemia y los signos vitales ya llegan a alterarse: la presión arterial sistólica mayor a 100, la frecuencia cardíaca menor a 100, no hay la presencia de ortostatismo. Y en una hemorragia digestiva severa o grave, la pérdida hemática es entre el 20 al 35% de la volemia, la frecuencia cardíaca usualmente es mayor a 100, con presencia de hipotensión ortostática. Y el paciente que presenta hemorragia masiva con datos clínicos de un shock hipovolémico, su pérdida hemática es mayor al 35%, presenta mareos, puede llegar a perder el conocimiento, frialdad muy marcada de la piel, con una presión arterial sistólica menor a 80 milímetros de mercurio y el pulso mayor a 120 por minuto. Esta tablita quisiera que la aprendamos a detalle. Como les decía, vamos a ver al final de la exposición que este dato nos ayuda a dar un diagnóstico correcto en las hemorragias digestivas. También podemos o debemos tomar en cuenta la cantidad de sangre que se ha perdido para poder clasificar a la hemorragia en leve, moderada y severa. Hablaremos de sangrado leve cuando la pérdida de sangre es entre 750 mililitros a 1500 mililitros. Hablaremos de hemorragia moderada cuando la pérdida hemática es entre 1500 a 1750. Y hablaremos de hemorragia severa cuando la pérdida hemática es entre 1750 a 2500 mililitros o más. En este punto, ¿cómo sabemos qué cantidad de sangre el paciente ha perdido a través de la hematemesis? El paciente no nos va a decir: doctor, he vomitado sangre 1,5 litros. Nos dirá: he vomitado una taza o un plato, o usualmente el tamaño de un vasín o el volumen de un vasín. Entonces debemos preguntar al paciente o al familiar que lo acompaña aproximadamente qué cantidad de sangre perdió desde el comienzo de la sintomatología, para más o menos tener un cálculo aproximado del volumen de sangre que se ha perdido hasta el momento de la consulta, y así clasificar en hemorragia leve,
moderada o severa. Como laboratorio, como datos de laboratorio, que vamos a solicitar un hemograma, obviamente, porque gracias a la cuantificación de glóbulos rojos, clasificaremos a nuestro paciente con anemia dependiendo del valor de la hemoglobina. Acá les paso el dato, no me acuerdo si se los he dicho en algún momento, pero anotemos. Si un paciente tiene hemoglobina entre 9 a 12 gramos por decilitro, clasificamos como anemia leve. Entre 9 a 12 es anemia leve. Entre 7 a 9 es anemia moderada. Y menos de 7 es anemia severa. Utilizamos el valor de la hemoglobina. Si la hemoglobina está entre 9 a 12, es anemia leve. Hemoglobina de 7 a 9 es anemia moderada. Hemoglobina menor a 7 es anemia severa. ¿Cuándo se indica transfusión sanguínea? Usualmente cuando la hemoglobina está por debajo de 10, cuando ya se presentan síntomas de hipovolemia, o signos de hipovolemia, como hipotensión, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria o disminución de la saturación de oxígeno. En ausencia de estos signos, la indicación para una transfusión sanguínea es cuando el paciente presenta hemoglobina por debajo de 7 gramos por decilitro. Debemos también solicitar un ionograma, porque ante la pérdida hemática también se ha podido perder electrolitos como sodio y potasio para realizar la reposición correspondiente. Pruebas hepáticas, todo lo que conocemos como perfil hepático, para poder determinar el posible origen del sangrado relacionado con una patología de orden hepático. Coagulograma. Muchas circunstancias de hemorragias digestivas nos han tocado con pacientes donde no había ningún origen claro, simplemente el sangrado se presentó por una alteración a nivel del coagulograma, por un aumento a nivel del tiempo de protrombina, por una patología hepática o por el uso crónico de anticoagulantes con aumento en el tiempo de protrombina mayor a los 12 segundos y disminución importante de la actividad de la protrombina menos del 40%. Esos son datos que nos indican que el paciente va a presentar sangrado. Un electrocardiograma sumado a lo que son las enzimas cardíacas, sobre todo en pacientes que tengan riesgos de infarto agudo de miocardio. Y como datos complementarios, dosificación de albúmina, del BUN y de la creatinina, para poder determinar también la posibilidad de alteración en las pruebas funcionales renales. Si un paciente presenta sangrado, va a presentar hipovolemia, esto repercutirá a nivel renal con disminución del filtrado glomerular, disminución de la producción de orina, el paciente presentará oliguria o anuria, lo cual elevará los valores de la creatinina, del NUS, del ácido úrico. Entonces debemos solicitar estas pruebas funcionales renales para poder corregir este dato si es que llegáramos a encontrarlo alterado. Como les decía, el lavado nasogástrico debe ser una prioridad en todo servicio de emergencia ante un paciente con hemorragia digestiva para evitar que el paciente siga vomitando sangre. Si sacamos la sangre del estómago, ya no va a presentar hematemesis. Pero es una medida inicial terapéutica, inclusive, miren, cuando yo estaba en el internado nos decían que había que utilizar agua congelada, o sea, agua fría, extremadamente fría, que tiene una razón, tiene un motivo. ¿Qué produce el frío? Vasoconstricción. Si metemos agua fría, hacíamos enfriar agua en el refrigerador, no congelarla, pero sí enfriarla, y con esa agua hacíamos el lavado gástrico, justamente para que tratar de alguna manera que el contacto del agua fría con el vaso sangrante pueda producir vasoconstricción y de alguna manera lograr disminuir o cohibir la hemorragia.
esta circunstancia, esta terapéutica del lavado nasogástrico, tiene sus adeptos y hay personas que no están de acuerdo en realizar el lavado gástrico porque indican que no trae ningún beneficio. Yo estoy más bien a favor de poder realizar un lavado gástrico porque nos trae muchas ventajas. La principal de ellas, eliminar el sangrado del estómago, poder retirar todos los restos hemáticos que pudieran haber, con lo cual evitamos posteriores episodios de hematemesis. Al mismo tiempo, a través de la sonda nasogástrica, se puede introducir una primera dosis de antiácido en un sangrado masivo o preparar al paciente para una endoscopía de emergencia. Un paciente que tiene hemorragia digestiva alta activa, con alteración de la hemodinamia, con hemodinamia inestable, hipotensión, taquicardia, debe ser sometido a una endoscopía digestiva alta de emergencia para identificar el punto de sangrado y cohibir a través de la electrocoagulación o la electrocauterización. Como otras medidas generales, colocar oxígeno. Si el paciente está perdiendo sangre, va a presentar disminución de la saturación por la pérdida de la hemoglobina, que es la transportadora de oxígeno. Al paciente no se le da nada por vía oral, se lo mantiene en NPO, nada por vía oral, durante un par de días hasta lograr cohibir la hemorragia, desinflamar el estómago y recién reiniciar la dieta. La administración de una venoclisis a través de una vía venosa periférica está indicada desde el momento inicial de la atención de emergencia para tener un acceso sobre todo para la administración de fármacos y en segunda instancia para reponer líquidos. Si un paciente está hipotenso porque ha perdido sangre, ¿qué es lo que se debe hacer? Reponer la sangre. Si el paciente está hipotenso porque ha perdido sangre, debemos reponer la cantidad de sangre que ha perdido a través de una transfusión sanguínea para de esta manera restituir la volemia y esto va a lograr que mejore la presión arterial. Pero usualmente realizar una transfusión sanguínea inmediatamente en el servicio de emergencias es hasta imposible, tomando en cuenta que los hospitales no tienen banco de sangre. Al familiar se lo envía al banco de sangre que está en el Hospital de Clínicas de Miraflores para que recoja los paquetes de sangre. Y miren, yo lo he visto porque he vivido en carne propia con un paciente, como desde que uno llega al banco de sangre hasta que te dan en la bolsa de transfusión puede pasar hasta 1 hora. Y es también qué hacemos con el paciente, se nos está muriendo porque está hipotenso, está entrando en shock. Podemos restituir parte de la volemia perdida a través de líquidos, a través de soluciones de tipo cristaloide. Se recomienda el uso inicial del Ringer lactato para poder reponer la volemia perdida y evitar que nuestro paciente empeore su cuadro de shock hipovolémico. A los pacientes que tengan un sangrado masivo, se debe considerar la posibilidad de realizar una intubación endotraqueal para evitar que la sangre ingrese a vía respiratoria. Si la sangre entra al aparato respiratorio, se va a producir una neumonitis química, complica aún más el paciente. Este paciente tendrá que entrar a terapia intensiva con la probabilidad de que se produzca un síndrome de distrés respiratorio agudo y el paciente se nos muera en la sala de emergencias. Por lo tanto, es necesario evaluar si el sangrado es masivo, incoercible, no se está logrando detener, el paciente vomita y vomita y vomita sangre. Planteemos la necesidad de colocar un tubo endotraqueal para proteger la vía aérea. Si el paciente ya ha entrado en hipotensión, se denomina la restitución de la volemia a través de la administración, acá les menciono, del Ringer lactato. En 30 minutos, por lo menos 500 ml hasta que se logre realizar la transfusión.
No pensemos que darle solamente una solución de Ringer o un fisiológico va a salvar al paciente. Esta es una medida heroica, es una medida transitoria que debemos utilizar mientras llega la sangre. No nos conformemos con darle solamente una solución intravenosa para restituir la volemia. Este paciente necesita transfusión. Hasta que nos llegue la sangre, que puede pasar mínimamente una hora, mantengamos vivo a nuestro paciente dándole una solución. Usemos Ringer lactato. Si a pesar de la utilización de las soluciones cristaloides en este volumen inicial, el paciente no mejora su hemodinamia, mantiene su hipotensión, mantiene la taquicardia, mantiene la alteración del estado de conciencia, debemos evaluar la necesidad de aumentar el volumen infundido durante otros 30 minutos más, siempre esperando que llegue la transfusión. De no ser posible que la transfusión sanguínea llegue a corto plazo, el paciente debe ser internado a terapia intensiva. La transfusión sanguínea, como les decía, se utiliza cuando la hemoglobina está por debajo de 7 gramos por decilitro. Pero también planteemos la necesidad de transfusión cuando la hemoglobina está menos de 10, pero con signos de hipovolemia. Hipotensión, que presente hipotensión, presente taquicardia, presente oliguria, presente alteración del estado de conciencia, piel fría. Si la hemoglobina está menos de 10, ya podemos indicar la transfusión. Acá también debemos tomar en cuenta lo siguiente. Si le damos transfusión, si indicamos transfusión sanguínea, ¿qué cantidad de sangre vamos a solicitar? Debemos tomar en cuenta que la transfusión de una bolsa de paquete globular, porque no se pide sangre entera, por si acaso, eso también aprendamos. En un paciente con shock hipovolémico no se pide transfusión de sangre entera o sangre completa, se pide transfusión de paquete globular, concentrado de glóbulos rojos. La transfusión de una bolsa, de una unidad de paquete globular, va a subir la hemoglobina 1 gramo. Por lo tanto, si el paciente tiene 7 de hemoglobina y le damos solamente una bolsa de transfusión, subirá 8. Siguen allí. El objetivo de la transfusión es sacar al paciente de ese estado de anemia. Por lo menos llegar a 12. Entonces, si el paciente está con 7 de hemoglobina, pidamos 5 paquetes de paquete globular, 5 unidades de paquete globular, para tratar de que 7 gramos por decilitro la hemoglobina mínimamente suba a 12. Así lo sacamos al paciente de la anemia severa y evitamos el riesgo del shock hipovolémico. ¿En cuánto tiempo debe ingresar una transfusión sanguínea? Cada paquete por lo menos en 1 hora. Siempre cuidando de que no presente reacciones adversas a la transfusión, como son la fiebre o la presencia de lesiones dérmicas de urticaria. O sea, el paciente puede presentar alergia, eritema, pápulas, prurito intenso. Debemos ir evaluando esos detalles mientras nuestro paciente está siendo transfundido. O sea, no es colocar la sangre y dejarlo al paciente a su suerte. Debemos ir evaluando adecuadamente, controlando cada 15 minutos por lo menos al paciente, sus signos vitales, y ver la necesidad de darle un corticoide y un antihistamínico en el caso de que presente fiebre o que esté presentando temblor, porque muchos pacientes empiezan a temblar con la transfusión, o que presente signos de alergia. En ese caso, una ampollita de dexametasona más una de clorferinamina, un corticoide más un antihistamínico son las medidas a tomar en cuenta en ese momento. Una vez que se ha concluido con la transfusión sanguínea, debemos solicitar un nuevo estudio de laboratorio para poder comparar. Estábamos con 7 de hemoglobina. ¿A cuánto hemos logrado subir luego de la transfusión? Pero obviamente no vamos a pedir el reporte laboratorial inmediatamente acaba la transfusión. Por lo menos debemos esperar unas 24 horas
concluida la transfusión, mínimamente 12 horas después de concluida la transfusión, para solicitar un nuevo estudio de laboratorio. Entonces, mínimamente, después de que acaba la transfusión, en un paciente con hemorragia digestiva, solicitamos al cabo de 12 horas un nuevo reporte laboratorial de dosificación de hemoglobina para ver si es necesario solicitar mayor número de transfusiones. Si la hemoglobina ya está en valores más altos y el paciente ha salido de ese rango de anemia, entonces ya no será necesario solicitar más transfusiones. Pero si todavía el paciente está con 9, 10, 11 de hemoglobina, veamos la necesidad de solicitar mayor número de transfusiones. Un punto importante a tomar en cuenta con las transfusiones: se debe evitar hasta donde se pueda las transfusiones en pacientes que tengan varices esofágicas. Porque las varices, no se olviden, son sangrados cataclísmicos, apocalípticos. Le estamos poniendo sangre por una vía venosa en el brazo, la sangre entra al torrente sanguíneo, llega a las varices esofágicas y se va saliendo. Al mismo tiempo que entra la transfusión, se sale por el sangrado de las varices. O sea, no estamos haciendo nada con el paciente. Un paciente que tiene varices esofágicas, primero debemos cohibir el sangrado a través de la endoligadura de las varices esofágicas y posterior a la endoligadura recién colocar la transfusión. Caso contrario, colocamos sangre y se va a salir a través del sangrado de las varices. No sirve de nada. Medicamentos a utilizar en los casos de hemorragias: el antiácido. Los antiácidos como el sucralfato, el magalrato o el hidróxido de aluminio y magnesio. Segundo, los inhibidores de la bomba de protones, vía endovenosa. No le vamos a dar omeprazol en cápsulas. El paciente está con NPO, nada por vía oral. Debemos darle todo vía parenteral: omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, que son los representantes del grupo de los inhibidores de la bomba de protones que vienen en presentación para tratamiento endovenoso. Prokinéticos. Perdón, acá nada que ver con el eritromicina. Prokinéticos. Los prokinéticos son fármacos que aumentan o aceleran el vaciamiento gástrico. O sea, aceleran el metabolismo o todo el proceso que se debe realizar en el estómago, abren el píloro para que el contenido pase al intestino. Esa es la acción que tiene la metoclopramida como antiemético. La metoclopramida es un prokinético que lo único que hace es acelerar el vaciamiento gástrico, que el contenido del estómago pase a intestino lo más antes posible para que si el estómago esté vacío y no haya posibilidad de vómitos. La somatostatina y análogos a la somatostatina como el octreotino se utilizan para el tratamiento de sangrados, sobre todo de tipo varicoso. Reducen el riesgo de sangrado también de causas no varicosas, como son las úlceras o cualquiera de las otras causas que hemos mencionado. El octreótido es un fármaco que se utiliza en estos casos. No se utiliza más bien en todos los casos de hemorragia, solo en los casos especiales como el de las varices o de úlceras sangrantes muy profusas. La dosis es de 20 a 50 microgramos en bolo endovenoso y posteriormente una infusión continua de 25 a 50 microgramos por hora. Para poder realizar esta infusión se debe utilizar una bomba de infusión, que es un aparatito que se conecta al equipo de venoclisis y que calcula exactamente, porque es un aparato electrónico, calcula exactamente las dosis en miligramos, en microgramos que se le va a administrar por hora al paciente. Así tenemos la certeza de que está recibiendo la dosis correspondiente. ¿Se debe utilizar antibióticos? Una pregunta que ha creado mucha controversia. Sobre todo se recomienda el uso de antibióticos en pacientes que cursan con cirrosis. También se recomienda antibiótico profiláctico antes de la realización de una endoscopía.
porque va a reducir la posibilidad de complicaciones secundarias a una infección mediada por la endoscopía. ¿Qué antibióticos podemos usar? Sobre todo los de amplio espectro, como son las cefalosporinas, las quinolonas o la amoxicilina más clavulánico o la amoxicilina más sulbactam, los inhibidores de la beta-lactamasa. De preferencia es mejor utilizar las cefalosporinas, pero para esto debemos evaluar inicialmente la función renal, porque estos fármacos son nefrotóxicos, pero tienen un mejor efecto profiláctico antibiótico ante una endoscopía, sospechando de una úlcera que ya puede estar sobreinfectada. Muy bien, tenemos todavía el tema de la hemorragia digestiva baja, que lo vamos a continuar en nuestra siguiente clase.